Bueno, profesor, ¿qué le parece? Yo he comenzado con las motivaciones que ha presentado el representante del gobierno para proponer esta fusión. ¿Qué le parece si comenzamos por ahí? Bueno, fíjate, todo lo que parte de premisas falsas genera resultados falsos. Las premisas que Sigmund Freud ha presentado al país en su mayoría no tienen ningún sustento, ni en la verdad ni en la investigación, como decía Pedro Eduardo. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, ellos alegan que quieren optimizar el gasto público. Sin embargo, cuando usted revisa la estructura de costos del Ministerio de Educación Superior, el MESID, se da cuenta que ya de ese presupuesto, más del 77% corresponde a la subvención de la UAS, el Instituto Técnico Comunitario, está el Instituto Tecnológico de las Américas, que es el ITLA, sí. Está UTECO, está la Comisión Nacional para la Ciencia y la Tecnología, y ciertas subvenciones a otros centros o institutos de educación superior, como el Loyola. Entonces, el resto del presupuesto del MESID se dedica a las becas nacionales e internacionales y al personal. O sea, al final, el margen que hay de gasto en el MESID no puede ser eliminado ni disminuido. Más aún, como comentaba Pedro Eduardo, el mismo ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo en la semanal, cuando se anunció esta fusión, que las nóminas serían congeladas. Entonces, usted no puede eliminar los subsidios a la UAS, al ITRA, al ITCC, a UTECO y a los demás. Eso está regulado por ley. Usted tendría primero que modificar la ley. Lo mismo pasa con la ley de educación superior. Ninguna de las dos, ni la ley de educación 6697, ni la ley de educación superior te permiten a ti hacer lo que propone el ministro de Administración Pública. Eso es por ese lado. Otro argumento que ellos esgrimieron fue el de mejorar la calidad educativa. Sin embargo, han fracasado en presentar al país en qué marco conceptual o en qué marco referencial se sustenta esa propuesta. No lo tienen. Carecen de un marco conceptual que sustente cómo la fusión de un modelo andragógico, como es el universitario, con un modelo pedagógico, como lo es el escolar, produciría mejor calidad. En términos de modelo de enseñanza-aprendizaje, no hay coincidencia. Aquí estamos tratando, o el gobierno está tratando de justificar, la fusión de dos modelos educativos totalmente disímiles, que tienen dos sujetos con necesidades distintas. En términos legales también, constitucionalmente, la educación preuniversitaria es un derecho constitucional. Sí. Las familias, los padres, están obligados a llevar a sus hijos a la escuela. Juan, y así se consigna en la ley de educación. Hay la ley de educación superior y en la ley de educación 6697. Y otro asunto en ese mismo sentido es que se argumenta también de que hay países en que existe solamente un ministerio. Sí, pero a mí me ha llamado mucho la atención, porque, por ejemplo, en España, hace 2 años, que sí funcionaba había una entidad que tenía que ver con los dos. Sí, sin embargo, ya hace 2 años ellos entendieron que no podían mantener esa estructura, porque son ámbitos académicos diferentes, como dice tú. Lo que pasa es que cuando usted ve las 10 teorías de la gestión pública, usted se da cuenta que en lo que se ha fundamentado el gobierno para proponer la fusión es en la teoría de la burocracia administrativa, cuando los países que tienen los mejores sistemas educativos del mundo utilizan la teoría contingencial, no la de la burocracia. La teoría contingencial es la que te manda a adecuar las instituciones públicas a la realidad contextual de cada país, a su situación local. Es preocupante y es muy evidente a la vez que nuestras autoridades no saben ya qué hacer con educación y están improvisando, porque realmente es la imitación de otros modelos lo que están utilizando para justificar una fusión. Nosotros como país no podemos tomar decisiones educativas mediante la imitación. ¿Qué hacen otros países? Ni en términos antropológicos tenemos los mismos sujetos que van a la escuela o van a la universidad en este país. Por ejemplo,
cuando usted lo compara con un país como Estados Unidos o Finlandia. Ellos han hecho referencia a Finlandia, pero en Finlandia los dos ministerios trabajan separados, aunque tienen una institución superior que las coordina. Pero no es una fusión lo que se ha hecho en Finlandia. El Ministerio de Educación Superior funciona de una forma y el de Educación Escolar funciona de otra. Al parecer ellos desconocen a profundidad cómo opera. Nosotros en el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores entendemos que lo único que se procura con esta fusión es asaltar los fondos del 4% para la educación. De hecho, fíjense que en primera instancia el argumento esencial del Estado ha sido economicista, ha sido optimizar el gasto. Y entonces lo han hecho en un momento de la educación dominicana en el cual el sistema escolar está en su peor crisis de este siglo. Quienes están detrás de esta propuesta son el ministro Ángel Hernández y el ministro de Administración Pública Sigmund Freud y la Comisión del Gabinete Presidencial de Educación. Pero nos llama mucho a la atención que en ese Gabinete Presidencial de Educación no hay un solo representante de los dos actores sustantivos de la educación, que son los docentes y los estudiantes. Tampoco cuentan con, insisto, estudios, investigaciones, análisis de factibilidad, ni en un modelo para fusionar en términos administrativistas de la gestión pública ambos ministerios. Han escogido el peor momento y el peor argumento a la vez, porque es que realmente el sistema de educación escolar en este momento atraviesa una crisis de gestión, una crisis técnico-pedagógica, una crisis de formación y capacitación docente y una seria crisis de credibilidad. El pueblo dominicano se ha dado cuenta que la educación ha ido empeorando. Nosotros en el Observatorio Educativo, con nuestros estudios, hemos presentado al país ya cómo todos los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana han desmejorado. Cuando usted compara, por ejemplo, los resultados de las pruebas nacionales de este pasado año con los del año 2019, hace 5 o 4 años, los resultados están disminuyendo. Tenemos los peores resultados de pruebas nacionales de los últimos años. Cuando usted compara lo que son los indicadores de acceso y cobertura a la escuela, en este momento tenemos indicadores más bajos que hace 4 años. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, todos sus indicadores son inferiores a los de hace 4 años. Entonces, un sistema educativo escolar que está en crisis, que necesita de una seria inversión en términos técnicos y en términos financieros, no puede aceptar que sus fondos se utilicen para financiar la educación pública superior o privada, porque hay centros también que son beneficiados. Por otro lado, yo insisto en decir lo siguiente: el Estado dominicano no consultó en ningún momento a los actores sustantivos de la educación. Aquí se ha tomado una medida esencialmente economicista y administrativista, que en ningún sentido aspira a mejorar la educación dominicana, porque no se presentan indicadores para tales fines. Y ha querido fusionar dos mundos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Aunque Sigmund Freud alega que la Ley General de Educación dice que el 4% para la educación ha de dedicarse a la educación y no diferencia a la superior de la escolar, yo debo aclararle al ministro administrativo que no es especialista en educación ni en nada que ver con educación, esa no es su área de dominio, que realmente cuando se creó la Ley 6697 ya existía un Consejo Nacional de Educación Superior, que era el que regulaba la educación del país, que era el que tenía su presupuesto asignado y que en ningún momento en los pasados 40 años el Ministerio de Educación y el de Educación Superior han compartido su presupuesto y que no podemos hacer uso de una estratagema semántica para querer decirle al país que el 4% no especifica si se dedica a la educación escolar o superior, porque entonces también está contradiciendo la Ley General de Educación Superior que fue aprobada hace 23 años, que también consigna un presupuesto específico
para la educación superior en la República Dominicana. Por eso es que insisto en que la verdad importa, como dice el eslogan de este programa. No podemos basar una decisión que afecta a más de 2.2 millones de niños, 130,000 docentes, 100,000 empleados administrativos, 7,600 escuelas públicas, 5,000 colegios privados, en premisas falsas, inexpertas, sin evidencia y sin veracidad alguna. Aquí necesitamos, señores, medidas que se basen en la información verídica, en la investigación educativa. La educación es una ciencia y aquí la quieren manejar como el capricho de funcionarios del momento, que para empezar no tienen la pericia, no son expertos en el área educativa, como es el ministro de Administración Pública. Y también en una comisión o un gabinete presidencial que no representa ni a los docentes ni a los estudiantes de la República Dominicana. Y que encima de esto, quiero aclararles algo, tienen un serio conflicto de intereses. Porque usted no puede ser proveedor y contratista del Estado, del Ministerio de Educación, y a la vez estar en la instancia que decide el destino de la educación dominicana. Tienen que asumir un rol específico, porque usted no puede ser juez y parte. Así es. Profesor, mire, la no integración de docentes y estudiantes en esa comisión, no hay duda que es una inobservancia importante, que tal vez puede haber sido que se haya pasado y haya tiempo de completarla, ¿verdad? Con esos otros. Pero hay un detalle que yo quisiera que retomáramos. Usted dice que desde la ADP se considera que el interés fundamental es el presupuesto del MINER. El 4% es como el atractivo para que se haga este proceso de fusión. Ese presupuesto del 4% del PIB está consignado, está asegurado para el área de educación. Escolar. Y entonces lo que se ha procurado decir es que como se trata de educación, también pudiera incluir a la educación superior, pero usted está precisando. Pero fíjate que quien dijo eso, Juan, miren qué interesante es este país. Esa frase que tú has ahora replicado, quien la expresó en la semanal fue el ministro de Hacienda, no fue el ministro de Educación Superior, no fue el ministro de Educación. Señores, quienes están tratando de justificar la fusión no tienen nada que ver con el mundo educativo, por lo menos en público. Aunque yo entiendo que el ministro Ángel Hernández y el gabinete presidencial, que son un 90% representantes de las universidades de la República Dominicana, son los que más han incidido en esto. Que yo insisto, ni la Asociación de Rectores Universitarios de este país, ni los representantes de los intereses universitarios deben tener ningún tipo de poder de decisión sobre el destino de la educación escolar. A ellos les concierne el mundo universitario. Y el hecho de que tengamos un gabinete presidencial de educación donde no haya un solo representante de la educación escolar, de los docentes, de las familias, de los estudiantes, inhabilita de inmediato, en términos de credibilidad y objetividad, las decisiones que está tomando ese gabinete. Porque nosotros, los que estamos en el mundo escolar, los que luchamos por años por ese 4% para la educación, sabemos que hoy las escuelas públicas tienen su peor crisis operativa de este siglo. Entonces, ¿cómo es que en un momento en que las escuelas están en su peor crisis, un grupo de funcionarios y de contratistas y de representantes del mundo universitario están decidiendo qué hacer con la escuela pública? Por eso es que la Asociación Dominicana de Profesores va a ir a las calles a protestar para preservar y defender el 4% para la educación con uso exclusivo del mundo preuniversitario. Porque nosotros no podemos permitir que en el momento de mayor crisis de la educación pública se tome un centavo del presupuesto de la educación escolar para financiar la educación superior. Cuando aquí hay dos leyes que regulan esto. Y cuando nuestros funcionarios, el único criterio que han presentado al país es el de la imitación. Cuando usted no sabe qué hacer, usted imita. El que sabe y es experto en educación no tiene que imitar otros modelos de otros países, sobre todo
Cuando usted compara qué países refieren, son países que no han tenido éxito en educación tampoco. Además, se les olvidó la antropología, se le olvidó la psicología educativa, la psicología cognitiva. Todo lo que tiene que ver con educación y sus verdaderos indicadores aquí han sido ignorados. Porque quienes están tomando estas decisiones, perdónenme, no son expertos en el área educativa escolar. Y nosotros tenemos que defender a los docentes de este país, los que llevamos décadas luchando por mejorar la educación escolar. No podemos permitir que un asalto de esta naturaleza se dé. Porque por un lado, se quieren tomar fondos que no les corresponden. Y por otro lado, en términos técnicos, pedagógicos y andragógicos, es muy obvio que no saben lo que están haciendo. Que la única prioridad es usar fondos para disminuir gastos. Pero oigan, ¿en qué área? En educación. El área de la República Dominicana que atraviesa su peor crisis es el área de la cual se quiere reducir un gasto. Y nosotros como pueblo dominicano no podemos permitirlo. Hay un elemento muy importante a tomar en cuenta. Es el que tiene que ver con el presupuesto del minero. En muy pocos años, creo que solamente en un año, se ha invertido. No, se ha ejecutado en su totalidad. Se ha ejecutado. Sí, pero Pedro Eduardo, hay que entender algo. ¿Qué es lo que explica que las escuelas públicas no tengan agua, no tengan buen mobiliario, no tengan buena ventilación, no tengan, señores, una infraestructura que genere condiciones significativas al aprendizaje, no tengan buenos equipos? Ya los politécnicos ni siquiera tienen laboratorios. No tenemos un ambiente escolar que coincida con políticas socioeducativas que puedan generar situaciones significativas del aprendizaje. Eso que usted acaba de decir. O sea, aquí no se ha ejecutado en cada año el 4% para la educación porque no hemos tenido los funcionarios más competentes en esto. ¿Por qué les digo esto? Porque las necesidades están ahí. El año pasado, pueblo dominicano, aquí tuvimos la mayor subejecución presupuestaria en la historia del 4% para la educación. Por primera vez en la historia del 4%, que ya lleva 12 años, aquí se dejaron de ejecutar más de 20,000 millones de pesos. Ángel Hernández y su gestión produjo la mayor subejecución presupuestaria en la historia del 4%, devolviendo decenas de miles de millones de pesos que no fue capaz de ejecutar. Por eso usted ve que las escuelas públicas son condiciones de miseria. Aquí no hay escuelas, aquí hay guarderías públicas. Y ese es un problema administrativo, profesor, es un problema de gerencia. Es de gestión, porque usted tiene los fondos. Miren, el Ministerio de Educación tiene lo que se llama un plan operativo anual y un plan anual de compras. Cuando usted ve que no se ejecuta el presupuesto, no es que no hay en qué gastarlo, no, es que son incompetentes, porque ellos sí tienen un plan anual de compras planificado en qué gastar cada centavo y tienen un plan operativo anual para ejecutar los 297,000 millones. ¿Qué sucede? Que son incapaces de hacerlo porque no tienen las competencias para lograrlo. A pesar de que no será un problema, profesor. Cuidado si son problemas burocráticos que entorpecen. Eso es parte de la gestión, Juan, porque usted como gestor de un centro, de un sistema, de un ministerio, es el responsable de eficientizar los procesos. Y eso es algo nuevo. Se supone que cuando usted llega a un ministerio, usted tiene que ser la persona más competente, más informada, más empoderada para cambiar y mejorar las cosas. Sí. ¿Cuál es el problema? Que acá, esto que estamos discutiendo hoy, llevamos años discutiéndolo. Fíjate que recientemente Amelia Vicini decía en unas declaraciones que dio que gran parte del problema acá es que no hay continuidad en los procesos. En pocas palabras, la directora de Inicia Educación lo que quiso decir fue, bueno, los fondos no son el único problema. Hay que asegurarse de que a largo plazo, en el tiempo, se garantice la continuidad de las políticas y de los programas. Señores, aquí no. Aquí en un gobierno de 4 años, con un cambio de Roberto Fulcar a Ángel Hernández, aquí se cambió todo. Y los caprichos de un funcionario son los que han imperado. Fíjense lo que pasó con los libros de texto, lo que ha pasado con el Sistema Nacional de Carrera Docente, el Programa Nacional de Inducción, señores, los concursos de oposición docente. Mientras la educación dominicana no tenga en realidad a un gestor capaz
de identificar y conocer bien los problemas y dar continuidad a las propuestas, a los programas, a las políticas. Aquí lo que se está haciendo es improvisando con la educación dominicana y con el dinero del pueblo dominicano, porque ese 4% para la educación lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, con los préstamos internacionales, un país que está muy endeudado, y eso no es un regalo, ese es dinero mío, de mis impuestos, de los padres, de las madres, de los ciudadanos. Eso que dices, Juan, de que es un tema quizás de burocracia, pero eso es parte de la gestión. Además, cuando tú no tienes al personal más calificado dirigiendo el Estado dominicano, lo que se da es algo así como la subejecución presupuestaria y también la subejecución de las metas. Todos los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana están en retraso. Profesor, perdóneme, tenemos que ir a una pequeña pausa y entonces vamos a volver con ustedes y vamos a enganchar de nuevo con ese tema que estamos tratando. Recuerda este tiempo. Pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hoy con un tema de mucha actualidad. Estamos hablando de educación a propósito de la propuesta gubernamental de fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación Preuniversitaria sobre la premisa de reducir gastos y eficientizar la educación. Y también se decía en el anuncio como para coherenciar el sistema educativo, de modo que fuese desde la educación básica hasta la educación universitaria, pero el profesor Valdés ha estado diciendo que no hay manera de ajustarla porque son diferentes. Pero la coherencia no implica una fusión. Para usted tener coherencia entre un sistema de educación superior y uno de educación escolar, no tienen que estar fusionados. Primero que te digo que tenemos funcionarios que conceptualmente carecen de un marco conceptual y filosófico educativo que pueda justificar sus declaraciones. El tema de reducir gastos o costos no puede ser el tema que en este momento esté en debate en República Dominicana. Señores, el 4% para la educación tiene ya más de 20 años como una ley. Y precisamente duramos casi 15 años sin su ejecución porque entendimos que había que luchar por él porque no se había ejecutado. Sí. ¿Cómo es que ahora, 12 años después, el argumento del gobierno debe ser reducir gastos? No. Pero ahora es la crisis que más agobia a este país es educativa, señores. Aquí los hijos de la clase trabajadora no tienen derecho a educación, porque ir a la escuela no es equivalente a educarse. ¿Cómo es que en este momento de la historia la meta sea reducir gasto? Yo no habría dicho eso como funcionario público. Emitir ese juicio, emitir esa expresión, es contradecir todo aquello por lo cual este país ha luchado en la política del 4% para la educación. Nosotros los docentes del país no vamos a aceptar una reducción del 4% para la educación, porque lo que se está haciendo con esto es reduciendo el presupuesto. Pero yo espero, Juan, que no solamente sean los docentes, sino que debe ser todo el pueblo, porque como tú mismo has dicho, por mucho tiempo se luchó, hubo marchas, hubo huelgas. Hubo grandes encuentros justamente luchando por un 4% y que ahora pretendamos nosotros reducir ese 4%. Bueno, nosotros hemos creado ahora, para defender esto, lo que es el colectivo ciudadano de defensa por la calidad educativa. Y en el colectivo ciudadano estamos múltiples instituciones, ciudadanos, gente del pueblo, que vamos a salir a las calles a exigir el derecho a la calidad de la educación. Y yo quiero aclararle algo al pueblo dominicano. Uno de los peores errores que cometió este país, nuestro pueblo, fue abandonar la protesta. Cuando nosotros como pueblo nos damos cuenta de que las decisiones estatales sobre algo tan vital como la educación no son legítimas, ni tienen asidero ni fundamento conceptual, es precisamente el momento en el cual el pueblo tiene que salir a las calles y levantarse. Responsablemente, yo invito a todo el pueblo dominicano a rechazar la fusión del MESIT y del MINERT porque es una medida que no tiene fundamento, no tiene sustento y no es otra cosa que un asalto
a los fondos del 4% para la educación. No. Aquí lo que necesitamos, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, a esta fecha, es un 6% para la educación. Ni siquiera ya un 4%. Y si vemos que en los pasados 4 años, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de lograr ni siquiera una de las 36 metas priorizadas en el Pacto por la Educación, nosotros no podemos confiar en decisiones y acciones de funcionarios que no han mostrado un solo logro en educación. Aquí se ha dicho que supuestamente algunos indicadores de educación habían mejorado, pero eso es totalmente falso. Yo insisto, usted revisa lo que sí son indicadores de eficiencia interna del sistema y estos no han mejorado. Por el contrario, han desmejorado. Profesor, pienso que tal vez la integración de la vicepresidenta, que es una maestra, ¿verdad? Es una persona que tiene mucha experiencia y mucha competencia en el área de educación, aunque sería en educación superior, pero en términos gerencial, que los problemas principales aquí se han dicho de educación han sido de gerencia, y ella habrá mostrado experiencia y también competencia gerencial porque ha estado al frente de otros gabinetes anteriores en salud y en otras áreas, que probablemente ella, además que con su investidura de vicepresidenta de la República, tenga autoridad y tenga la disposición para escuchar a diferentes sectores, probablemente se abra una compuerta positiva, ¿verdad? Para integrar diferentes sectores y rescatar y orientar la educación como es debido. Pues ojalá. Yo sí insisto en que aquí el tema es estructural. Señora vicepresidenta, señor presidente, los actores sustantivos de la educación son los estudiantes, los docentes, los técnicos, los directores. Si ustedes en verdad quieren mejorar la educación dominicana, no van a lograrlo escuchando a grupos empresariales, ni ONGs internacionales, ni a gente que nunca ha ido a una escuela pública, que no conoce la realidad. Si usted parte de premisas falsas, va a tener resultados falsos, conclusiones falsas. Los verdaderos expertos en educación estamos en las escuelas, estamos en las direcciones, estamos en el área técnica. Y los que conocemos el problema y también tenemos propuestas para la solución, somos los docentes. Y les reiteramos que uno viene al gobierno a servir, no a imponer, sobre todo cuando no se cuenta con todos los datos y con la verdad sobre el problema. Aquí se carece de información, aquí se carece de pericia sobre la situación educativa. Y este es un país pobre después de todo. Y nosotros no podemos permitir que los pocos fondos que se dedican a la educación se usen de forma improvisada e inexperta. Señores, es a los 2.2 millones de niños que van a las escuelas públicas que se debe el gobierno dominicano. Somos más de 130,000 docentes los que estamos día a día en la escuela pública. Esos son los verdaderos expertos. Y en este país ya tenemos nosotros en el Observatorio Educativo de la ADP múltiples informes sobre el estado de la educación dominicana. Y ojo, nosotros hemos presentado en los últimos 2 años 3 estudios con múltiples sugerencias y propuestas y hemos firmado 2 pactos en el Palacio Nacional frente al Defensor del Pueblo con 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. ¿Cómo es que ahora el gobierno dominicano, con lo que sale con una fusión MESID y MINERT, haciendo caso omiso a la investigación educativa, al sentir de los docentes, al sentir del estudiantado, al sentir de todo el pueblo dominicano? No es un grupo de élite empresarial ni de personas que nunca han trabajado en la escuela pública los que saben aquí qué es lo que hay que hacer para mejorar la educación. Aquí se está improvisando y se está haciendo hasta algo elitista. Manejar un tema que es de gente pobre, que es un derecho universal y constitucional. Yo hago un llamado al presidente de la República, y a la vicepresidenta, sí, que ahora está coordinando el gabinete de educación, para que primero escuche a los verdaderos actores del sistema educativo y a la gente que de verdad está metido en la escuela, que es la que sabe qué es lo que hay que hacer. Ustedes son los responsables de liderar esos cambios.
pero primero deben entender cuáles son los problemas para que tengan realmente soluciones. Juan, tengo entendido que el ADP tiene un puesto en el Consejo Nacional de Educación, ¿o no? Sí. Así es, pero el problema del Consejo Nacional de Educación es el mismo problema que tiene la Comisión del Pacto Nacional por la Educación en el Consejo Económico y Social. ¿Cuál es el problema? Reitero algo muy importante. Se supone que los actores sustantivos de la educación son los estudiantes y los docentes. Sí. Sin embargo, en la estructura del Consejo Nacional de Educación, los estudiantes y los docentes solo tienen 2 votos. El resto representan a funcionarios públicos, a intereses religiosos, a intereses empresariales. Señores, los empresarios tienen 5 veces más representantes en el Consejo Nacional de Educación que los docentes y los estudiantes juntos. Lo mismo pasa en la Comisión del Pacto por la Educación. Eso es viejo, profesor. Eso siempre ha sido así, pero el problema es que el hecho de que siempre se haya hecho mal no justifica que se haga mal. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que las autoridades tienen que escuchar a los verdaderos representantes y las áreas sustantivas de la educación, que son los que también lo llevaron al poder. Yo soy del PRM. Yo trabajé con la Comisión de Educación que creó el plan de gobierno en educación de este gobierno. Y lo que se está haciendo no es nada de lo que nosotros planificamos. Ojo, quienes lo llevaron al poder son los padres de esos 2.2 millones de niños que van a las escuelas públicas. Son las masas. Es a esas a las que el Estado tiene que escuchar. Yo insisto en que lo mismo pasa en el Pacto por la Educación. Usted tiene un Consejo Económico y Social que reúne una serie de actores. Señores, ahí solo somos 3 los que representamos a los estudiantes y a los docentes. Sin embargo, hay decenas de personas y tú tienes un método de votación que es por aclamación. A veces, un sector como el sector universitario o el sector privado o el sector religioso tiene 10 veces más representación que los actores clave. Por eso es que la toma de decisión no puede ser simplemente por aclamación en una comisión, sino por representatividad de las áreas sustantivas de la educación. El empresariado no es un área sustantiva de la educación, ni es un actor sustantivo de la educación. Y son definitivamente los que más son tomados en cuenta a la hora de decidir el destino de la educación dominicana. Ni son expertos en el área, ni representan a los actores sustantivos del área. O sea que si se quiere hacer un cambio, que es por lo que yo voté, por un verdadero cambio, no podemos lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Bueno, Juan, tengo entendido que la ADP propuso un pacto por la calidad de la educación. Es así, ¿cierto? Pedro Eduardo. Pero posteriormente, el presidente de la República también en una semanal anuncia también un pacto por la calidad de la educación. ¿Qué ha ocurrido con eso? No, nosotros como ADP en realidad somos quienes hemos propuesto al país un nuevo pacto por la educación. Un nuevo pacto que parta primero de un análisis, de un estudio del estado de situación de la educación dominicana. Nosotros, al ver los indicadores del Pacto por la Educación, hemos visto que son muy genéricos y que hay algo muy importante. En la Comisión de Veeduría del Pacto actual por la Educación, no hay un sistema de consecuencias al incumplimiento de las metas del pacto. O sea, que usted se va al Consejo Económico y Social y todo el mundo habla, se expresa, da opiniones y al final ahí se vota por aclamación con una serie de interlocutores y sectores que no representan a los actores sustantivos de la educación, sino a los intereses del sector que ellos pertenecen, que no son las áreas sustantivas. El nuevo pacto por la educación debe dirigirlo el docente de la República Dominicana. Hacemos nuevamente un llamado al presidente de la República, a la vicepresidenta. Si realmente quieren mejorar la educación dominicana, tienen que permitir que en esta ocasión los docentes sean los que lideren un nuevo pacto por la educación. También tienen que partir de un análisis, de un estudio, de una investigación auténtica, sin sesgo, sin grupos de intereses inmiscuidos en esta, sobre el estado de la educación dominicana. Nosotros sabemos que todos los indicadores de calidad de la educación en este momento están en el suelo. Y exhorto al pueblo dominicano
a que lea el artículo 59 de la Ley General de Educación, que va a ver los 13 factores ligados a la calidad educativa y que ustedes mismos se formen su opinión si en alguno de estos hemos mejorado. Bueno, qué gran programa, ¿verdad? Ya hemos llegado al final.